Bienvenidos a este espacio. Nosotros somos el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y en esta oportunidad queremos llegar hasta sus hogares con el fin de compartir con ustedes la conferencia titulada COVID-19 y nuestro compromiso colectivo. Esta conferencia tiene como fin conocer la enfermedad, su prevención para la protección de los guatemaltecos. Para ello, quiero presentar al Dr. Ronald Galdames Fuentes, médico internista especializado en infectología de adultos. Esperamos que esta información sea de utilidad para usted. Muy buenos días, es el objetivo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, darle una charla a la población para su información general y la prevención de COVID-19 y para tomar las medidas necesarias para protección de todos los guatemaltecos. Vamos a iniciar con ella. La enfermedad asociada a coronavirus o COVID-19, que por sus siglas en inglés, es producida por un virus llamado SARS-CoV-2, que no es más que un coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo. Es producida por un virus que existen varias cepas, ¿verdad? Esta es una de la familia beta. Existen 4 géneros, desde la alfa hasta la gamma. Históricamente los humanos han sido susceptibles a coronavirus en 6 ocasiones y al menos 2 de ellos continúan circulando de manera estacionaria. La característica es de que estos virus que continúan actualmente circulando de manera estacionaria no son tan graves ni tienen tanta repercusión en la salud de las personas como es el caso de SARS-CoV-2 o COVID-19. Han habido 2 epidemias a gran escala anteriormente, en el 2002 y en el 2012 por el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Actualmente nos enfrentamos a la epidemia por SARS-CoV-2 productor de COVID-19. Inicialmente se reconoce que es una enfermedad zoonótica. Está pendiente de definir realmente cuál es el origen exacto de este virus. Sin embargo, sabemos muy bien que es muy parecido a los coronavirus previos, que su reservorio principal eran los murciélagos. Está pendiente de definir eso. La transmisión se va a dar por un animal intermediario que no se ha definido y actualmente la transmisión es entre humano y humano. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Las características que sellan realmente la enfermedad son 2 específicamente: la fiebre y la tos. Usualmente la temperatura por arriba de 37.8 grados centígrados y tos que en su mayoría es seca. Solo alrededor de un 10% presentan una tos productiva o con expectoración. Otro síntoma que se ha venido dando frecuente en los últimos estudios acerca de los casos es el dolor de garganta. Asociado a eso sí que puede haber fatiga, un cuadro gripal, la secreción nasal o la afección a nivel ocular, ¿verdad?, de conjuntivas, básicamente solo se da en alrededor del 5% de los pacientes. Entonces tenemos que tener claro que los síntomas principales son la fiebre y la tos. Hay síntomas comunes y síntomas en casos graves. Los síntomas comunes usualmente son la fiebre, la tos seca y el cansancio. En los casos graves, los cuales nos tendrían que hacer a acudir al médico, es la fiebre alta que no cede con ningún antipirético, es decir, el medicamento que tomamos para la fiebre, usualmente acetaminofén, no va a mejorar el cuadro de fiebre. El paciente presenta ya datos de neumonía, quiere decir que presenta expectoración verdosa, asociado a dificultad para respirar o presión importante a nivel del pecho. Esto tendría que hacer al paciente acudir hacia su médico. De lo contrario, puede quedarse en casa manejándolo y estando aislado de la familia. ¿Quiénes están en mayor riesgo de una enfermedad grave? Los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades preexistentes. ¿A cuáles enfermedades nos referimos específicamente? Pacientes con diabetes, cardiopatías, incluido insuficiencia cardíaca congestiva, que tengan algún reemplazo valvular a nivel cardíaco,
pacientes que tengan enfermedades reumatológicas, que estén en tratamiento con inmunosupresión, infectados por VIH, que no están bien controlados, hipertensos, poco controlados también, y pacientes que están inmunosupresos por otra causa como trasplante, o bien que sean enfermos renales crónicos. ¿Cómo se va a transmitir la enfermedad? Pues existen varias vías de contacto. La principal es el contacto personal, ¿verdad? Cercano a una persona infectada. Esto se da a través de las gotas respiratorias cuando la persona infectada tose o estornuda y hace que las gotas respiratorias pues entren directamente al sistema respiratorio del contacto. Claro que si la tos o el estornudo se da en una superficie, pues el virus puede permanecer en la superficie y al tocar objetos o superficies contaminadas por parte del contacto, pues este puede llevárselas hacia la cara, especialmente a las mucosas, es decir, ojos, nariz y boca, y esto pues puede llegar a producir infección en el contacto. Hasta el momento no tenemos ningún tratamiento específico para atacar el virus y las vacunas están en desarrollo y en investigación. Tenemos que esperar algunos meses o probablemente hasta un año para poder obtener realmente una vacuna que sea específica para la prevención del virus. Es cierto que los casos graves también pueden llegar a necesitar otro aporte ya hospitalario como oxígeno o incluso un ventilador o respirador mecánico. Para repasar acerca de la transmisión, hablamos de las gotas respiratorias tras la tos o estornudos, el contacto directo con las secreciones del paciente porque este la va a distribuir sobre las superficies y la presencia del virus en las heces. Se ha hablado mucho acerca de lo de las heces. El virus puede permanecer más allá del periodo de incubación, es decir, del periodo en el que el paciente está asintomático en las heces. Sin embargo, no se ha documentado que exista una transmisión entre las heces y la boca, es decir, fecal oral, pero puede llegar a existir que la carga del virus que está en las heces pueda transmitirse ya sea hacia nuestras mucosas nasal, oral o bien ocular. Por lo tanto, debemos guardar todas las medidas de higiene necesarias, como cuando una persona pues tiene una infección gastrointestinal. De la misma manera, el mismo proceso de desinfección. ¿A qué nos referíamos con periodo de incubación? Este es el periodo en el que el contacto, que no es positivo aún, tiene contacto con una persona que es positiva, y este periodo que permanece sin síntomas hasta que desarrolla la enfermedad. Este periodo de incubación es de 1 a 14 días. Se ha visto en algunos otros casos que puede durar hasta 21 días, aunque es menos frecuente, y en promedio el paciente o el contacto debería iniciar los síntomas del tercer al séptimo día. El periodo de infectividad, se refiere al periodo en el cual el paciente que fue contacto de un paciente positivo inicia a transmitir también la enfermedad. Este periodo no está bien establecido. Sin embargo, se dice que puede transmitirse en pacientes que no tienen síntomas o que están previos a tener síntomas. Eso se llama presintomáticos. Esto actualmente se define como 24 horas antes de iniciar los síntomas. Entonces, las medidas, incluso en contactos cercanos a pacientes positivos, pues deberían sin el equipo de protección personal, deberían de quedarse en casa igual, en cuarentena si son contactos con personas positivas, porque sabemos bien que el asintomático podría en cierta medida transmitir la infección. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar? Primero, la población debe estar preparada. La mejor manera de estar preparado es informarse a través de fuentes confiables. Si bien vemos que las redes sociales son un medio por el cual se puede transmitir rápidamente la información, no toda esa información va a ser confiable. Por lo tanto, informarse a través de fuentes como son la OMS, la OPS o bien nuestro sistema de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, nos está brindando toda la información oficial que necesitamos saber, sin tener que recurrir a otros recursos.
Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Tenemos la ventaja de que el virus muere tras estar expuesto al agua y al jabón, o bien a una solución alcohólica que tenga al menos una concentración de alcohol del 60%. Es importante tomar las medidas para prevenir la diseminación del virus, en el sentido de que si yo soy positivo y estoy enfermo, pues tratar de tomar todas las medidas. Si tengo síntomas respiratorios y aún no sé que tengo la infección, de todas maneras tengo que tomar las medidas de prevención. Y esto se refiere a la etiqueta de la tos, o cuando voy a estornudar, o bien utilizar un pañuelo de papel para poder toser o estornudar y desecharlo inmediatamente. Después del contacto con mis secreciones, estoy obligado a lavarme las manos con agua y jabón. Y idealmente debería ser agua y jabón por al menos con los movimientos que establece el Ministerio de Salud, agua y jabón por al menos 40 segundos a un minuto. ¿Cómo debemos actuar al respecto con el contacto de otras superficies o de otras personas? Deberíamos de evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. El contacto cercano se refiere al menos a 1 metro. Asociaciones internacionales definen 6 pies, que esto viene siendo 1.8 metros. Por lo tanto, pues deberíamos de guardar esa distancia. Evitar, en la medida de lo posible, tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Especialmente es una costumbre difícil, pero al tocar superficies podemos llevar el virus a nuestras mucosas y resultar infectados. Por lo tanto, debemos evitarlo. Al igual nuestros platos, las vajillas que utilicemos en nuestra casa, el paciente que está ya sea positivo o la persona asintomática respiratoria, aunque no tenga diagnóstico aún de COVID-19, debe evitar compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal. Así también desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si alguno de nosotros o alguno de ustedes ha viajado a áreas donde circula el virus o ha estado en contacto cercano con alguien que lo tiene, si presenta síntomas, un cuadro respiratorio, repetimos, fiebre y tos específicamente o dificultad para respirar, debe buscar de inmediato ayuda médica. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Pues básicamente en todo momento que toquemos alguna superficie de la cual desconfiemos o bien estemos en contacto con secreciones corporales. Es decir, pues antes y después de cambiar pañales a nuestros hijos, después de toser o estornudar, después de asistir al médico o los médicos después de atender a sus pacientes, después de ir al baño, de tirar la basura, antes de tocarse la cara. De preferencia no tocarse la cara si no es extremadamente necesario, antes de preparar y comer alimentos y después de tocar ya sea cualquier superficie, manijas de la puerta, computadoras, sillas, en las cuales no están en nuestra casa, e incluso si estamos sintomáticos, las que están en nuestra casa también. ¿Cuándo se debe acudir al médico? Hablábamos realmente de los síntomas graves de COVID-19 y estas son si tiene dificultad respiratoria o si la fiebre es muy alta y no va a ceder con ningún medicamento que estemos tomando para la fiebre. Si tenemos una expectoración verdosa con dolor a nivel de tórax o a nivel del pecho y tenemos dificultad para respirar, también deberíamos acudir al médico. ¿Esto por qué lo decimos? Porque un síntoma respiratorio leve o un cuadro respiratorio gripal que no tenga estas características nos debería dejar en casa para el cuidado o al autocuidado, porque en caso contrario pues saturaríamos los sistemas de salud y si vemos realmente a nivel internacional, la principal causa de las complicaciones de las personas, de la falta de atención y de la mortalidad del paciente es la saturación de los sistemas de salud. Por lo tanto, solo si tenemos estos síntomas, que son síntomas graves, deberíamos de acudir al médico. Si tenemos una sintomatología leve como tos seca y fiebre que va cediendo con los medicamentos para la fiebre, pues no es necesario que acudamos al médico. Siempre igual podemos estar asesorados vía telefónica o llamar a los números del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el caso de las personas afiliadas, para recibir la información necesaria si deben o no acudir al médico. Entonces, ¿nos podemos quedar en casa con un cuadro gripal? Sí nos podemos quedar, pero debemos tomar ciertas precauciones. Y es aquí cuando vamos a entrar a la definición si yo soy un caso sospechoso de tener COVID-19
o no lo soy. ¿Cómo se define el caso sospechoso según nuestras organizaciones de salud locales y según las internacionales? Es aquel que tiene síntomas respiratorios, que ya mencionamos, más un nexo epidemiológico. ¿A qué se refiere el nexo epidemiológico? A que yo haya venido de un lugar donde está el virus circulante comunitario, o sea, que haya ido a cualquier país actualmente y haya regresado de viaje, o bien que haya estado en contacto con alguien que es positivo para COVID-19. ¿Y a qué se refiere un contacto cercano? Pues existen varias definiciones de contacto cercano. Las más frecuentes son que esté cara a cara con un paciente positivo sin que haya usado mascarilla ni él ni yo, o sea, sin el equipo de protección personal, que haya estado en una reunión con alguien que fue positivo después y que estuvo en una reunión con esta persona por más de 2 horas aproximadamente, o bien que haya venido en un viaje, ya sea de avión o un viaje en bus o tren que ha sido prolongado, usualmente por más de 2 horas, y haya estado sentado en la misma fila del paciente positivo o 2 filas adelante, atrás o al lado. Esto más el cuadro respiratorio de tos seca y fiebre o dificultad para respirar, pues nos hacen un caso sospechoso. Y entonces, en cuanto al caso sospechoso, pues hay 2 maneras de evitar el contagio. Una es la cuarentena y otra es el aislamiento. Debemos diferenciar qué significa cada una. Cuarentena va a ser el hecho de quedarnos en casa tras tener algún contacto con alguien sospechoso y que no sepamos que pudimos adquirir la infección. Esto no se refiere al aislamiento completo entre los familiares y nosotros. Ahora bien, si tenemos síntomas respiratorios y si sospechamos que podemos tener la enfermedad, o bien hemos sido diagnosticados ya con la infección por el virus que produce COVID-19, sí deberíamos de estar en aislamiento en casa. ¿Qué significa aislamiento en casa? Pues bien, estar en un cuarto solo en casa, aislado, sin contacto con nuestros familiares, a menos que sea extremadamente necesario. Si tenemos necesidad de estar en contacto con un familiar, pues se debería de usar mascarilla por el paciente positivo o sintomático y disponerse a 1.8 metros de su familiar. De preferencia la habitación debería de tener una ventana, ¿verdad?, que está bien ventilada hacia el exterior, un baño privado si es posible, claro está, y que el lavado de su ropa pues se haga de forma aparte. Una sola persona de la familia debería atender al paciente positivo. ¿Qué persona de la familia vamos a elegir? Pues obviamente la que tenga menos factores de riesgo, no personas de la tercera edad, ni personas que tengan enfermedades crónicas concomitantes. La desinfección pues se puede hacer fácilmente con cloro. Se limpia la superficie con cloro, son 100 mililitros para cada litro de agua, es decir, vamos al 10%. Y depositar la basura específicamente en el mismo cuarto del paciente en un cubo de basura cerrado. Pasar la ropa que utiliza el paciente pues en una bolsa cerrada para luego su lavado. Y de preferencia los utensilios de cocina o la vajilla que va a utilizar el paciente infectado pues debería estar aparte del resto de la familia. Es importante resaltar la nula estigmatización de los pacientes positivos. Debemos ser amables y solidarios para frenar el miedo durante este brote de coronavirus. Debemos mostrar empatía con los afectados, informarnos sobre la enfermedad para evaluar los riesgos y prevenir ser infectados, pero nunca estigmatizar al paciente positivo, porque todos estamos en riesgo de tener la enfermedad, pero podemos evitarlo. Debemos evitar en lo posible leer o escuchar noticias que causen ansiedad o angustias. Por eso les decía, debemos informarnos en sitios oficiales. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud tienen suficiente información para el público en general. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha creado toda una plataforma para información, y si no, igual comunicarse a los números oficiales. Evitar en lo posible dejarnos llevar por el pánico social, evitar ver redes sociales que solo nos producen ansiedad. Recordemos también que en la medida en que nos estresamos y nos ponemos ansiosos, también nuestro sistema inmunológico se puede ver afectado.
Hay muchas preguntas acerca de sobre suspender medicamentos para hipertensión o diabetes mellitus, porque se ha dicho en algunas redes sociales que esto aumenta la intensidad o las complicaciones en la enfermedad. Esto por el momento es completamente falso y por lo tanto no se deben suspender los medicamentos. Si están tomando medicamentos para la presión, si se inyectan insulina o bien toman medicamentos para diabetes, no debe suspenderse. Y específicamente no salir de casa si no es extremadamente necesario. También atender a la disposición de nuestras autoridades de salud y nuestras autoridades de gobierno, quienes están haciendo todo lo que tienen en sus manos para evitar la diseminación de esta enfermedad. Quiero que observen cómo es el resultado de quedarnos en casa versus estar fuera sin hacer caso a las medidas de nuestras autoridades locales. Esto pasaría en cualquier momento en el cual por cada persona que se infecta, pues 2 más se ven infectadas. Por cada 2, 5 se van a ver infectadas. Por lo tanto, quedarse en casa, no ir a reuniones sociales, no viajar por medios donde vamos a estar altamente expuestos, como a nivel de avión, viajes largos en bus, y hacer caso a las disposiciones de nuestras autoridades van a hacer que la infección se reduzca y la diseminación no sature nuestro sistema de salud y podamos atender a las personas realmente enfermas y graves y podamos pues así salvar muchas vidas. A nivel del tratamiento. Han escuchado por las redes sociales también de que existe algún tratamiento en investigación. No hay un tratamiento específico en este momento para el virus. Hay algunos estudios que se están haciendo y los médicos especialistas estamos en constante investigación para poder ofrecer el mejor tratamiento adecuado. ¿Qué pasa si corremos a la farmacia a comprar algunos tratamientos que se están mencionando en las redes sociales? Pues estos tienen efectos adversos que pueden ser graves y que pueden poner en peligro nuestra salud. Por lo tanto, al igual que insistimos con los antibióticos, estos fármacos también son tóxicos, especialmente a nivel cardíaco. Por lo tanto, no debes automedicarte. El tratamiento es únicamente para pacientes que se van a quedar en casa aislados, para tratamiento para los síntomas y de soporte. En el hospital, cuando tengan la necesidad de asistir a los servicios de salud, se evaluará según la gravedad si es candidato o no a recibir una combinación de tratamiento para poder mitigar el efecto del virus a nivel del organismo. Pero esto lo debe decidir el médico. No se puede tomar la decisión por el paciente. Por lo tanto, no te automediques. Si seguimos todas esas indicaciones, pues como médicos y como población general, estamos seguros que podremos lograrlo. Muchas gracias.